Estos datos son un procesamiento del censo. Muchos de los datos porque el censo está disponible hace bastante tiempo, estaban en el Plan Nacional de Juventudes 2015-2020 que presentamos, 2015-2025 que presentamos, y básicamente yo diría que sacamos tres conclusiones, ¿no? La primera es que efectivamente hay un proceso muy fuerte de inclusión de jóvenes en la política social en general. Fíjense que, por ejemplo, para dar solo un dato, en los adultos, en nosotros, ¿no? 38% de la población tiene máximo ciclo educativo culminado primario, o sea, 4 de cada 10, su único ciclo educativo culminado es primaria, en los de 50 para arriba, digamos, ¿no? En cambio, en los hoy jóvenes, 18%, o sea, 1 de cada 5, en lugar de 4 de cada 10, tienen ciclo educativo primaria completo, y el 80% restante ya culminó ciclo básico, y en algunos casos, 4 de cada 10 ya culminaron el bachillerato, digamos. Acá siempre menciona los trabajos de educación de Gustavo de Armas, la llamada revolución silenciosa. Hoy pasamos de 17 a 25% de jóvenes matriculados en la educación terciaria, titulados en la educación terciaria, matriculados se multiplicó por 5. Es decir, efectivamente hay un proceso de inclusión educativa que se va haciendo con rezago, que se va haciendo con lentitud, que por eso se requieren, y el MIDES en ello con la ANEP es el articulador, políticas especiales de apoyo como compromiso educativo, como aulas comunitarias, como jóvenes en red, porque esas políticas apoyan a esas personas y le permiten culminar esos ciclos educativos. Parte de estos éxitos de la culminación de ciclos educativos tienen que ver con el acompañamiento que desde los programas sociales se hizo a los jóvenes y a sus familias. Pero eso vale también para lo laboral, donde también ha habido un avance en inclusión laboral, más en varones jóvenes que mujeres, donde todavía la tasa de desempleo de mujeres jóvenes sigue muy alta, y eso también nos reta a programas específicos, como la ley que se acaba de aprobar, la ley de empleo juvenil, que va a subsidiar a empresas para que tomen jóvenes, y eso va a permitir también bajar la desocupación juvenil. Hemos logrado darle un sesgo al gasto público social hacia niños y jóvenes. El gasto público aumentó en términos constantes un 65%, más o menos entre el 98, el último año antes de la crisis, y el 2012. De ser un 20% del PIB pasó a un 25,5% en un PIB que crece. En este contexto, el gasto en seguridad social cayó de 64% en el 89 a 50% en el 2012. O más claramente, el gasto público social en el tramo de 0 a 20 años pasó de 24% en el 2005 a 29% en el 2012, subió 5 puntos, mientras que el gasto público en los adultos mayores, 65 y más años, pasó de 35% en el 2005 a 30% en el 2012. Y esto se consiguió pese a que el gasto hacia adultos mayores tiene un gatillo automático, que es el ajuste de las jubilaciones por IMS y no por IPC. En los últimos 8 años, el plus que ha pagado el Estado porque las pensiones se ajusten por IMS y no por IPC es de 0,3% del producto anualmente. Esto es algo así como 2 veces el presupuesto del CEIBAL y más de 2 veces el presupuesto de los CAIF. Y pese a ese gatillo automático que no tiene el gasto para niños y jóvenes, aún así el gasto público social en niños y jóvenes ha aumentado, lo cual es alentador. El vaso siempre va a estar medio lleno y medio vacío. Y hay 2 maneras de pararse frente al vaso. El vaso que siempre va a estar medio lleno y medio vacío, uno lo mira y dice, ese vaso está lleno. Estamos liquidados. Si el vaso medio lleno y medio vacío siempre se ve lleno, en realidad llegamos al punto en el que ya no hay nada más que hacer, porque el vaso está lleno. Si el vaso medio lleno, medio vacío, decimos, está vacío, en realidad también estamos perdidos, porque no tenemos la capacidad de ver las cosas que se ha avanzado y nunca vamos a tener la capacidad de ver las cosas que se ha avanzado. Entonces reivindico lo que se ha hecho en materia de políticas sociales y también en este caso particular en materia de políticas dirigidas a la juventud, para pararnos sobre lo que se ha hecho y para proyectar las cosas que hay que de alguna manera seguir haciendo.
Esto en todos los campos de las actividades.